Hola a todos, hoy voy a hacer una pequeña review de un driver que he comprado en Dialstream. Es minúsculo y ya de paso vamos a ver también cómo funciona y qué usos le podemos dar. Vale, las medidas de este pequeño driver, pues tiene 1 milímetro de espesor y 1,7 centímetros de diámetro. Vale, viene con la salida para el LED, con el cable negativo y el cable positivo en rojo, y yo atrás, en la parte de la alimentación, le he soldado ya los cables para hacerlo más cómodo las conexiones. Esto viene para que en el centro iría la parte positiva de la pila y en el exterior iría la masa que iría a la parte negativa de la pila. Pues yo entonces he soldado en la parte positiva un cable rojo y en la parte negativa un cable negro. Entonces tenemos esto por aquí. Por otra parte vamos a hacer una prueba con un LED de potencia normal de 3 vatios de luz cálida, al que ya le tengo soldado pues el cable negativo y el cable positivo. Vale, vamos a utilizar esta pila 18650 de 3,7 voltios, aunque también podríamos utilizar una 1450, una 14500 o dos pilas AA conectadas en serie. Vale. Entonces vamos a empezar con las conexiones. Para conectarme a la pila voy a utilizar dos imanes que son muy cómodos. Vale. Y con el vamos a comprobar primero, a testear el voltaje de la pila. Como veis la tengo, está bien cargada, al 90% más o menos. Vale. Y voy a utilizar el amperímetro en serie para ver qué potencia absorbe el driver de la pila y qué potencia, o bueno, qué intensidad le entrega al LED. Vale, en el primer momento vamos a estar utilizando el amperímetro para ver qué intensidad sacamos de la pila. Entonces conecto el amperímetro en serie a la conexión positiva que va desde la pila a la parte de alimentación positiva del driver. Conecto la parte negativa de la pila a la parte negativa del driver. Y ahora solo me falta conectar el LED. Vamos a poner en el medio un interruptor. El interruptor lo voy a intercalar en la parte negativa misma entre la pila y el driver. Entonces tenemos por la parte positiva el amperímetro en serie antes de llegar al driver, y en la parte negativa simplemente coloco un interruptor. Vale, y ahora conectamos la parte positiva del driver a la parte positiva del LED y la parte negativa del driver
al cable negativo del LED. Como está todo bien conectado, pues vamos a comenzar la prueba. Este driver, según Dialstream, nos ofrece 5 modos: el 100%, el 30%, el 3%, 9 Hz y la señal SOS. Y en el 100% nos pone que la corriente es de 420 mA más menos 50 mA. Es decir, esos 420 mA pues son óptimos para un LED Cree, que luego podemos hacer alguna prueba con un LED Cree que tenga su máxima potencia alrededor de esos 420 mA, aunque siempre encontraremos LED Cree que normalmente su potencia máxima suele ser 1 amperio, 1 amperio y medio, por lo tanto los 420 mA están por debajo y nos ayudarán a no forzar el LED. En este caso, un LED de 3 vatios funciona a una intensidad máxima de 700 mA, por lo tanto, con los 420 estamos trabajando por abajo y no estamos sobrecargando el LED. Con un LED de un vatio, los LED de 1 vatio trabajan sobre los 300 mA máximo, o sea que este driver no sería aconsejado para LED de 1 vatio, sino para LED de 3 vatios para arriba. Vale, entonces vamos a encenderlo. Esa debe ser la máxima potencia y, como veis, está absorbiendo una intensidad de 670, 680 miliamperios de la pila. Con eso pues podemos hacer cálculos para saber qué valor de capacidad necesitaremos en la pila y datos para luego solventar problemas de duración y de lifetime. Vale, entonces, si apagamos, este driver tiene memoria. Y al volverlo a encender, se va a volver a encender en esa última posición, en este caso la del 100%. Si apagamos y encendemos rápido, ahí ya ha bajado. Ahora estaría en la posición del 30%. Aquí está iluminando menos y está absorbiendo unos 230 miliamperios de la pila. En la cámara puede que se aprecien ciertos efectos en el LED, pero que a simple vista no son visibles. Vale, seguimos. Esa es la posición del 3%, donde solo chupa, digamos, una intensidad de la pila de 34 miliamperios. Y ahora vendrán la SOS y la 9 Hz. Vale, esa debe ser la 9 Hz, donde alcanza picos de intensidad en la pila de 260 miliamperios. 270, vale. Y ese es el modo SOS. No sé qué le pasa. En el modo SOS se enciende a máxima intensidad y absorbe 600 miliamperios. Bueno, parece que alguna conexión falla, pero es un pulso más constante. Y esa ya volvería a ser la posición de máxima potencia. Vale, pues ahora vamos a cambiar el amperímetro y vamos a colocarlo en serie desde el driver hasta el LED para ver qué intensidad está recibiendo el LED. Entonces, desconecto el amperímetro de aquí. Vamos a colocarlo en la parte positiva. Entonces, la parte positiva de la pila, que está aquí, la conecto directamente a la parte positiva del LED.
y el amperímetro lo pongo aquí en serie entre la parte positiva del LED y la parte positiva del driver. Vale. Encendemos. En máxima potencia, no sé si lo podéis ver, sí, está entregando 560, bueno, más de lo que nos dicen las especificaciones de Dial Stream, que aquí debería estar entregando unos 420. También dependerá un poco de la carga, de la pila en cada momento, si está muy cargada o no. Ese sería el 30%, donde le entrega el LED 180 mAh. Y ahí el 3%, donde solo le entrega 20 mAh. Esos son los 9 hercios. Y la señal SOS. Vale. Volvemos a máxima potencia. Y ahí me está entregando 560 amperios. Vale, pues vamos a hacer ahora pruebas con un LED CRI. Bueno, acabo de montar el LED CRI en la placa de disipación. Aquí lo podéis ver comparado con el LED estándar de potencia de 3 vatios. Como veis, este LED CRI es una auténtica preciosidad y es muy pequeñito. Vale. Las especificaciones del LED CRI pues son las siguientes. Es el XPG2 R5 1A frío de 6000K a 7000K, que trabaja desde 2,8 a 3,2 y en una intensidad entre 350 y 1,5 máxima, entregando hasta 488 lúmenes. Vale, pues seguimos con el vídeo. Entonces, esto lo tenía montado con el amperímetro en serie con el LED para ver cuánta intensidad le entrega. Pues conectamos igual que antes. Y esto la parte negativa. Vale, entonces ya lo tengo conectado, lo enciendo. Vale, como veis, le está entregando un poquito más. Este LED absorbe un poquito más. En máxima potencia, el LED está absorbiendo 663 miliamperios, lo que es aproximadamente el 50% de su capacidad máxima. Por lo tanto, podemos estar seguros de que trabajamos en un margen muy bueno de seguridad. Esa es la 30%. Ahí vemos lo que le entrega al 3%, 9 hercios, SOS. Bueno, para no alargarme más con las mediciones he elaborado esta tabla de datos. Para ello también necesitamos utilizar junto con el amperímetro un voltímetro en paralelo, o bien con la pila para medir entrada o bien con el LED para medir salida. Entonces he medido los tres modos con la pila 18650, ahí vemos los rendimientos y luego también he hecho una pequeña prueba con el LED de 3 vatios y una pila AA normal para ver qué datos ofrecía. Entonces, aunque el rendimiento como veis no es muy bueno, sí que es curioso como en el modo del 100%, poniendo en el conjunto un LED de 3 vatios, se consigue más eficiencia del driver, pero luego la mayor calidad
en fabricación del LED-CRI, y esa mayor calidad se traduce en que el LED-CRI funciona a un mayor rango de intensidad, hace que el rendimiento del conjunto con el LED-CRI sea más eficiente a lo largo de los tres modos. Entonces, este tipo de driver no suelen venir con estas tablas, por lo tanto esto es muy interesante. Y el rendimiento, aunque esperaba que estuviese más cerca del 80%, que es lo que he visto en otro tipo de driver, pues bueno, así se queda. Pero estaría mejor si estuviera más cerca del 80%. Y de aquí se pueden sacar conclusiones de ventajas e inconvenientes. La mayor ventaja de estos tipos de driver pues es que te permite trabajar a un mayor rango de intensidades, de una manera cómoda y con unas conexiones sencillas, sin hacer cálculos para calcular resistencias limitadoras. Si pusiéramos resistencias u otro tipo de fuente de intensidad constante, el rendimiento sería parecido, entre el 60 y el 85%, pero tendríamos que fijarlo a un simple modo. Es decir, pues lo fijo para que dé unos 600 miliamperios y ya está, y no podríamos movernos de ese modo. En cambio, con este tipo de driver pues podemos jugar pues con las diferentes potencias, y así si vemos que andamos faltos de batería, pues podemos bajar la potencia del LED, aun sabiendo que no estamos siendo muy eficientes. Y por otra parte, este tipo de driver que están basados en fuentes Boost nos permite también jugar y tener la posibilidad de meterle una pila, por ejemplo, si no tenemos las pilas recargables 18650 o baterías de LiPo, son más difíciles de conseguir, entonces podríamos utilizar pilas normales. Incluso con una pila, la fuente Boost es capaz de hacer funcionar el LED. Mientras que pues, si utilizamos fuentes resistencias limitadoras, pues tendríamos que calcularlo solo para un tipo de alimentación. O lo calculamos para utilizar lipos o 1650 de 3.7 o lo calculamos para 1,5. No podríamos tener este rango de usos y de posibilidades. Bueno, ya para acabar os dejo la captura de pantalla de la página de Dialstream, donde vienen las características del driver con sus especificaciones. Como os he dicho antes, la mayor ventaja es que nos permite trabajar en una entrada en continuo entre 0,9 y 4,2 voltios, con los 5 modos y todo lo que hemos comentado. ¿El por qué elegir este driver? Pues principalmente porque su corriente de salida era sobre los 420, como dice, pero al final resultado más cerca de los 500-550 miliamperios, y es que no hay muchos drivers de estos que vengan para salidas, digamos, tan pequeñas. Normalmente están diseñados para LED-CRI de más potencia, y creo que toda la inmensa mayoría que comercializa Dialstream y Nebai están diseñados para trabajar de 1 amperio por arriba. Entonces, si queremos, como es mi caso, que estoy intentando hacer una linterna de menos potencia, para trabajar con LED de 1 vatio, de 3 vatios o LED-CRI, digamos, de pequeña potencia, los otros drivers no nos valdrían. Entonces, sobre el medio amperio, este es el único driver que he encontrado, y como conclusión yo creo que se puede sacar que el driver está bien fabricado y se consiguen unas buenas especificaciones. Bueno, en breve lo utilizaré en algún proyecto. Espero que os haya gustado este tipo de análisis y que os sea útil, que hayáis aprendido algo. Muchas gracias por verlo. Un saludo.